Vale, tabú. Bueno, antes que nada quiero dar las gracias al equipo directivo de CEATS por la invitación y en especial a mi querido Alfredo Tabueña por la confianza depositada y bueno, y siempre por su energía y por su impulso. Bueno, yo vengo aquí a hablaros de un tema que seguramente ya estáis viendo en las redes y que es como muy intenso, muy interesante y que nos está abriendo las puertas a algo que nosotros como espíritas estamos convencidos de ello, ¿no? Y es que después de esta reencarnación nuestra y de este paso por esta vida, pues hay una continuidad, ¿no? Nosotros no hablamos de muerte, hablamos de trascendencia del ser y bueno, os voy a ir explicando cosas a nivel científico, pero también mi charla estamos en unas jornadas espíritas y mi charla también va encaminada a cómo espiritismo, ciencia y estas ECM son un camino muy común y una abertura muy importante para explicar realmente qué es lo que pasa cuando estamos en las etapas finales de la vida. Voy a pasar yo con esto mejor. Entonces, hay una organización internacional que es la IANTS, que es la que se encarga de recoger todas las experiencias cercanas a la muerte de cientos de miles de personas en todo el mundo, de la raza que sea, religión que profesen o no, y la verdad es que tienen un equipo de médicos, psicólogos y muchos profesionales que ayudan a estas personas cuando pasan por una experiencia de este tipo, que es una experiencia vital, muy importante, trascendental, como vais a ver ahora en un vídeo que os voy a presentar. Entonces necesitan ayuda inicialmente para ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces es el organismo por excelencia de recogida de todos estos casos. Y os invito, ahí tenéis la página web, a que entréis y veáis la envergadura, ¿no? Entonces, la definición de una ECM, según ellos, y hay muchas, pero esta es bastante comprensible y comprendida, es un estado especial de conciencia alterada que puede ocurrir en personas que han sufrido una situación de muerte clínica de grave riesgo para la vida o en situaciones finales de la vida. Es decir, no tienes que estar en una situación de parada cardíaca, como es el estudio en el que yo estoy colaborando a nivel mundial, que sí solo nos centramos en esas, sino que las personas también, cuando están en situaciones clínicamente de gravedad clínica, como es un estado de coma o una infección muy importante, o las personas en el lecho de muerte, la fase final de su vida, también narran estas experiencias. Elizabeth Kubler-Ross, que la conoceréis, yo creo muchos de vosotros, ella pasó gran parte de su vida recogiendo estas experiencias. Eran auténticas experiencias cercanas a la muerte, evidentemente en personas que sí que estaban en esa parte casi de tránsito hacia la siguiente vida, ¿no? Bueno, dijo, vamos a empezar por todo lo que podamos explicar, contar, medir, y entonces pues apareció la física, la metafísica, la astronomía, las matemáticas, la biología, la psicología, ¿y qué pasó con aquello? Pues nada, o sea, se dejó para la filosofía cuando apareciera y entonces la ciencia se desapegó mucho de esa parte. De hecho, no se le hizo caso hasta este siglo XX, que claro, empiezan a pasar cosas, evolucionamos y claro, ya mucha gente está diciendo, se interesa, ¿no?, por las cosas también importantes, que a dónde vamos, qué hay después de la muerte, con todas estas cosas, ¿no?, el dolor, el amor. Entonces, ¿qué le está ocurriendo al mundo de la ciencia? Y sobre todo en el tema de la consciencia, ¿no?, de decir, ¿qué pasa en estas personas que tienen una parada cardíaca o que están en una situación muy importante
de casi trascendencia para que esa persona tenga en ciertos momentos una lucidez tan importante, un grado de conciencia tan grande, mientras ese cerebro o está parado o está dormido con unos anestésicos a dosis, el electrocefalograma es prácticamente, muchas veces tenemos a pacientes en comas tan profundos que están a reactivos casi para que puedan sanar por otros lados, para que no haya un gasto energético. Entonces, ¿qué ocurre en ese cuerpo que es capaz de en un momento dado contarnos todo esto que nos ha contado Monchi, y cuando el cerebro en principio está dormido profundamente o casi muerto, porque no es funcionante ese cerebro cuando hay una parada cardíaca, ¿no? Entonces, ahora se está dando cuenta desde hace unos años, pero 30 años, el tema de la conciencia, como mucho 30 años, es donde la ciencia se está poniendo un poco las pilas para ver que si el cerebro es productor de conciencia o, como decimos muchos, y hacia donde posiblemente vaya todo, el cerebro solo sea un receptáculo de esa información, sea una interfaz, algo que nos permita, igual que el cuerpo en general nos permite vivir esta experiencia, el cerebro nos da esa conciencia de estar aquí presentes, ¿no? Y voy a correr un poco más porque no voy a llegar. Bueno, entonces, yo he querido, como así me lo pidió mi querido Tabueña, que no sé por dónde está, me dijo, Esther, pero yo no quiero una conferencia ahí científica solo de las ECMs. Yo quiero que lo ligues con el espiritismo. Y yo dije, pues eso está chupado, porque realmente, claro, está chupado para mí, porque esto yo lo explico en mi facultad y entonces, claro, dicen, sí, pero esto no se palpa. Digo, claro, es que de esto va, de no palpar. Hay cosas que no vamos a poder palpar. Entonces, os he hecho aquí un cuadro, cómo ve la neurociencia esto de la inmortalidad del ser, la vida más allá de la vida, ¿no? Cómo lo enfoca y cómo trabaja el espiritismo, cómo nos lo muestra el espiritismo, ¿no? Entonces, todos sabemos la ciencia que trabaja en el método científico, es un método materialista, de pruebas, de hechos, de evidencias y pruebas irrefutables, porque yo creo que aquí también es una parte importante. Evidencias hay muchas y la ciencia trabaja sobre evidencias y ahí hay que investigar. Claro, pruebas irrefutables hay muy pocas o en un momento dado hay muchas cuando se puede llegar a ellas, pero aquí estamos en el terreno de las hacemos, estamos en las evidencias, pero cuando hay evidencias que hay algo y entonces hay que investigarlo, en eso estamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se acerca la neurociencia a estas ECMs y a este estudio de la inmortalidad? Con los estudios científicos, y ahora os mostraré unas cositas. Y entonces el espiritismo, nuestro lado, bueno, este también es mío, pero este también, los dos, ¿no? Se basa en un método observacional, ¿no? De evidencias indirectas, ¿no? ¿Y quién nos muestra eso, no? Pues nuestras comunicaciones espíritas, en la codificación, luego veréis en los libros de Kardec, que ahí he encontrado, bueno, yo soy una bebé espírita, entonces yo he tenido que indagar mucho porque estoy en los inicios, pero he dicho, wow, si esta es la respuesta, wow, está aquí todo. O sea, que yo me he sorprendido también de que la respuesta está, no solo porque uno crea, ¿no? Entonces la mediumnidad nos acerca y nos da muchas de las respuestas que el lado científico no nos muestra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues aunar y buscar caminos, ¿no? No me quiero entretener aquí mucho, pero estos son uno de los grandes pioneros, casi todo son médicos, psiquiatras, intensivistas, que se dedican al estudio de la vida más allá de la vida. A través de la ECM, por ejemplo, este señor, ¿tengo tu puntero? ¿Hay puntero? Bueno, da igual. Este señor de aquí arriba, el Life After Life, es de Raymond Moody, que se cumplen ahora 50 años de ese libro. Este año, 50 años de ese libro. Él recogió muchísimas experiencias cercanas a la muerte y posteriormente han venido muchos científicos que han hecho estudios científicos hacia adelante. Él recogió experiencias de atrás, pero lo interesante en ciencia son los estudios hacia adelante, prospectivos. Se plantea un diseño científico, porque es lo que tiene que ser en el campo científico, estudios científicos, diseños científicos para que tenga validez científica. Y entonces, a partir de ahí,
recoger los datos y las experiencias de personas, pero desde la ciencia corroborando que hay una muerte clínica y que hay un estado. Por ejemplo, el estudio donde estoy yo, se constata que hay una parada porque hay un registro electrocardiográfico, porque hay un registro electroencefalográfico. Entonces, luego se entrevista al paciente y, bueno, nos dice si sí o si no, pero ¿se me ha ido? Se fue el micro. Bueno, a lo que vamos. Muchos estudios de recogidas de datos, de estudios prospectivos, que nos dicen que hay un 20%, que no está nada mal, un 20% de personas que sufren una parada cardíaca o en un estado de enfermedad importante que tienen una experiencia de este tipo. Mi estudio todavía no tiene conclusiones porque va para largo, pero ya os puedo decir que por los casos que tenemos, nosotros estamos en el 25% ahora mismo. Claro, hay que ver porque todavía queda mucho tiempo, a lo mejor luego baja, pero ahora mismo tenemos una proporción de un 25%. Es una brutalidad, un 25% de personas. Ay, ¿qué ha pasado aquí? ¿Se ha quedado la flecha solo? Ah, vale, no sé qué ha pasado. Ah, vale, aquí vamos. Bueno, las neurociencias. La pregunta aquí, que me ha hecho mucha gente y que se hace mucha gente y que se pregunta mucha gente del ámbito científico, ¿no? Es, ¿pero existe algún soporte científico para demostrar la existencia y la continuidad de la vida? Bueno, soporte, aún no hay un medidor de más allá de la vida. Lo que hay son estudios científicos, como os he dicho, basados en las evidencias de muchos pacientes que cuentan estos testimonios y que nosotros desde la ciencia vemos desde la clínica y la documentación y la recogida de un proceso cómo esas personas evidentemente han tenido un estado de muerte o muy cercano a la muerte y nos cuentan todo esto. Hay estudios ya, o sea, la ciencia ha avanzado muchísimo porque hay estudios de resonancia magnéticas funcionales donde se comparan cerebros, personas, pero sus cerebros, claro, que han tenido una ECM y la que no, y es impresionante cómo las zonas de las personas que han tenido una ECM iluminan zonas que no son inventivas, que son de estados de vivencia. Esto es muy fuerte, todavía no está publicado, pero cuando se publique será súper interesante. Le dicen a una persona, esto va fuera de línea, pero os lo cuento porque es muy interesante. Hay personas que le dicen, invéntese una historia usted sobre lo que usted quiera, lo que quiera, y personas que han tenido una ECM. Y las áreas que se activan son diferentes. Las áreas de la invención de algo que no es una vivencia no se activa. Y en los cerebros de las personas que han tenido una ECM se activan áreas de vivencias reales. Esto es súper. Cuando salga este estudio, lo está haciendo un equipo de Murcia de neuroradiólogos y va a ser, yo creo que va a ser un antes y un después importante a nivel científico, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso está, ¿no? En ver si esto que se dice ahora de conciencia no local, supraconciencia, seguro que habéis escuchado todo esto, ¿la conciencia está en el cerebro o fuera? Pues todo va encaminado a que no, porque ese cerebro que no tiene oxígeno, que está parado, o de personas que están prácticamente con un encefalograma plano por fármacos, es muy increíble cómo pueden contar este tipo de historias, ¿no? Alguien, no puede ser, ¿no? Y ¿qué nos dice el espiritismo, no? Pues el espiritismo es capaz de poner en contexto las ECMs y explica, he puesto en su totalidad, bueno, pues en gran parte de su totalidad, porque todo nada es siempre, ¿no? A través de sus experiencias, lo que estas personas han contado, ¿no? Entonces, ahora os enseñaré cómo el libro de los espíritus y el cielo y el infierno, sobre todo, y el Evangelio, nos muestran muchas de las respuestas que está buscando la ciencia y que hay que verlo, ¿no? Entonces, mirad, por ejemplo, ay, no se ha cargado la foto. Bueno, tenía aquí una foto, un libro. En el capítulo 3 del libro de los espíritus,
la pregunta 49, 50, 52, ¿no? Como vamos mal de tiempo, la vais leyendo, pero la 52 yo cuando la encontré es ¿qué prueba podemos tener de la individualidad del alma después de la muerte? Y dicen, pero no la tenéis en las comunicaciones que obtenéis. Si no sois ciegos las veréis y si no sois sordos oiréis. O sea, ¿qué más prueba queréis, no? Momento de separación cuerpo y alma, ¿no? Del cuerpo, en esa fase, ¿qué pasa, no? ¿Es dolorosa la separación del cuerpo? ¿Habéis escuchado a Monchi? ¿No? Hay una primera fase donde todavía no ha habido esa separación del perispíritu con el cuerpo, donde, claro, estás muy en el cuerpo y el cuerpo es dolor, la materia es dolor. Entonces, ella tenía mucho dolor y hay un momento en esa fase de desprendimiento en el cual ella va percibiendo que cada vez tiene menos dolor, y me voy a un... Entonces, ¿es dolorosa? No. El cuerpo suele sufrir más durante la vida que en el momento de la muerte, cuando el alma suele estar inconsciente de lo que ocurre al cuerpo. Las sensaciones experimentadas en el momento de la muerte son a menudo fuente de gozo para el espíritu, que la reconoce como el fin del término de su destierro. Eso que ella ha dicho de, wow, hubo un momento que es muy fuerte, si habéis escuchado, que pensé, de mis hijos se encargará alguien. No, pero ella lo dice con plena conciencia de sé que alguien se va a ocupar y ya está, estoy, ¿no? En casa, regreso a casa, que dice ella. Y esta 157 también es brutal, ¿no? En el momento de la muerte, ¿siente a veces el alma una aspiración o éxtasis que le permite entrever el mundo al que va a entrar? Y dice, a menudo el alma siente cómo se rompen los lazos que la unen al cuerpo y entonces pone todos sus esfuerzos en romperlos completamente. Es decir, ella dijo, que alguien cuide de mis hijos y yo estoy aquí, o sea, estoy tan bien, estoy en casa que no quiero volver, ¿no? Separada en parte de la materia, goza anticipadamente del estado de espíritu. Ella, en ese súper bienestar, en ese estado tan maravilloso, ¿no? De soy espíritu, aquí no me pesa ya nada, me dejo todo atrás. Eso es lo que ella se encontró ahí, ¿no? Y esta también. Mirad lo que dice, ¿el espíritu encuentra inmediatamente a los que han conocido en la tierra y que han muerto antes de él? Que os he dicho y que ha dicho ella, ¿no? Sí, según el afecto que les profesaban y por el que ellos sentían respecto a él. Familia, conocidos, vienen al encuentro. Pregunta 160 y su respuesta, ¿no? Entonces, no sé qué falta aquí. Hay cosas que no se cargan, tenía razón Jordi. Pero bueno... conciencia del alma, que la ciencia ahora le está poniendo, ¿no? Nombre, conciencia del alma, supraconsciencia, vida más allá de la vida, ¿no? Inmortalidad del ser, ¿no? Neurociencia y espiritismo. Ahí habían dos fotos, era súper bonita esta diapositiva. Cachis. Bueno, os la explico, en neurociencia había una mano que había un interrogante, ¿no? Y es así. Hasta las ECMs, hasta esto, no nos todavía, aunque hay muchas evidencias y los estudios van por ahí, todavía no hay respuestas claras por parte de la ciencia, ¿no? Pero el espiritismo, había una mano así, ponía una bombilla, ¿no? De luz. El espiritismo nos explica mucho más allá de las ECMs realmente. Nos da la respuesta a muchas de esas preguntas que nos hacemos y que se hace mucha gente, ¿no? Y como voy de tiempo, voy súper bien, ¿no? ¡Ah, qué bien! Vale. Y no me digas que no se ha cargado esto. Ah, sí, vale. Bueno, y ahora esta es la tercera parte, ¿no? Una de las cosas, independientemente del fenómeno de la ECM, de lo que cuentan, que, bueno, es muy importante porque nos da luz de lo que hay más allá de esta reencarnación, ¿no? La gran mayoría, si no la totalidad de las personas que tienen una ECM experimentan un cambio vital impresionante, ¿no? Cambia su vida por completo en casi todos los aspectos, ¿no? Y yo os he puesto, se recogen aquí más o menos, ¿no? Hay una pérdida del miedo a la muerte. Esa, el 100% de las personas que han tenido una ECM no les tiene miedo a la muerte, ya saben lo que hay más allá, porque eso es lo que ocurre, ahora veréis.
Eso es lo que nos ocurre. ¿Por qué tenemos miedo de morir? Porque el miedo a lo desconocido es una realidad, ¿no? Adquieren un nuevo propósito de vida, hay cambios de trabajo, cambios radicales a nivel personal, separaciones en un porcentaje elevado, hay un menor sentido del yo y del ego, o sea, hay una pérdida de la autoimportancia esta que nos damos nosotros de todo, es como, bien, sí, soy persona, pero no sé, somos todos, ¿no? Hay una mayor compasión y el amor al prójimo, el amor entendido, el amor expansivo, el amor, la completud, ¿no? Aumento del altruismo y de la caridad, menor materialismo, esto va muy unido. Hay un aumento de la espiritualidad, personas que eran totalmente agnósticas, ateas, y que no creían nada o realmente pasaban por aquí como el que va hacia no sabe dónde. Hay un aumento de la espiritualidad, de una conexión con el todo, que no tiene que ser religiosidad, espiritualidad, ¿no? Y sobre todo son personas altamente, o sea, tienen una gratitud increíble por la vida que se nos ha dado, por el presente, por lo ocurrido, ¿no? Y yo os he señalado, así en rojo más intenso, porque si veis esto, yo creo que nos recuerda mucho, ¿no?, a todo lo que nos dice nuestra doctrina, ¿no? Quiero decir, el miedo a la muerte, ahora veréis, ¿no?, los espíritas, ¿por qué no tenemos miedo a la muerte? Pero ¿por qué existe el miedo a la muerte? El amor, ¿no?, como precepto universal, ¿no?, de Jesús, y la caridad, ¿no? Sin la caridad no hay salvación, ahora lo veremos, y la gratitud, ¿no? Entonces, yo he querido hacer esto, ¿no? Pérdida del miedo a la muerte. Dice el libro en El cielo y el infierno, en el capítulo 2, faltan las fotos de los libros, quedaba más chulo con las fotos, pero bueno. Las causas, ¿por qué y a qué se debe que todavía haya tantos de nosotros que se encuentran tan apegados a las cosas de la tierra y tienen gran temor a la muerte? Pues dice este libro del cielo y el infierno: el miedo a la muerte es necesario mientras el hombre no está suficientemente esclarecido acerca de las condiciones de la vida futura. Cuando comprende su misión, ¿no?, pues todo va mejor, ¿no? El miedo decrece a medida que la certeza va a un aumento. ¿Qué les ocurre a las personas que han tenido una ECM? Es que yo ya he visto lo que hay, luego a mí no me da miedo. No es que no les importe lo que están viviendo aquí, es más, vivo la vida mucho más presente, consciente, atiendo al prójimo. O sea, hay una mayor presencia de vida. Y otra pregunta que me encontré: ¿por qué los espíritas no temen a la muerte? Pues porque para los espíritas la muerte es una realidad, no se plantea como una hipótesis, es una realidad. Es para todo el mundo una realidad, todo el mundo sabe que nacemos y en un momento dado morimos y trascendemos, pero bueno, no lo tenemos tan claro, pero los espíritas sí, porque no es muerte, nosotros no hablamos de muerte, hablamos de trascendencia, pasar a otro estado, ¿no? Entonces, el mundo espiritual es una realidad práctica, ¿eh? Los espíritus nos transmiten desde sus comunicaciones, los espíritus felices, los suicidas, los que están en tránsito, nos están explicando todo eso. Entonces, realmente es un aprendizaje para nosotros, para cómo lo podemos hacer aquí y lo que vamos a tener allí, ¿no? Y entonces realmente se ve la muerte como una liberación. Lo habéis escuchado en Monchi, ¿no? Es decir, yo me sentí que el cuerpo no pesaba y estoy en un sitio, me he deshecho de este cuerpo que realmente es el que sufre, el que nos da la enfermedad. Claro, es el que nos permite estar aquí, aprender, pero sabemos que hay un fin y que eso nos va a liberar, nos va a llevar a otro estado, ¿no? A nuestra liberación, bueno, a conectarnos con ese espíritu, ¿no?, que es lo que somos, ¿no? Aumento del altruismo y de la caridad. Fuera de la caridad no hay salvación, lo tenemos claro, ¿no? Nuestro evangelio lo dice, y la caridad bien practicada, ¿no? No solo
no solo en la benevolencia, sino en la bondad, en la escucha activa de los problemas de los demás. Todo eso es la caridad, ¿no? Y el altruismo, ¿no? Todo hay que practicarlo. Y entonces, estas personas que tienen una ECM, también habéis escuchado a Monchi y ahora después la escucharéis un poquito más, es como nunca hacemos, ella tiene la sensación de nunca hago suficiente, que también es verdad que hay que tener cuidado con eso porque te genera como una autopresión. Ella muchas veces, por eso necesita hablar y compartir, porque muchas veces es como una carga, ella lo interpretaba como una carga pesada, no puedo, y es como, relájate, hazlo lo mejor que puedas, sabiendo que evidentemente siempre lo podemos hacer mejor, pero el intentarlo, el avanzar, bueno, no sé por qué sale, pero bueno, quedaba la parte de la última diapositiva, que es si una de las cosas, o sea, todo es súper importante, habéis visto, ¿no? Todo está dentro, englobado de la doctrina espírita. Pero si tuviéramos que definir el mensaje universal de las ECMs, es un mensaje de amor, ¿no? Pero de amor expandido, de amor, de completud por todo, ¿no? Por todo lo que nos rodea, claro, personas, animales, con gratitud por donde estamos. Y en las palabras de Jesús así lo decía, ¿no? El amor es el motor que mueve todo, ¿no? Que mueve el mundo y que nos hace que seamos más bondadosos, más caritativos, más humildes, ¿no? Y para terminar, ese precepto de Jesús, vais a escuchar a Monchi. Después de la ECM, yo hice una tanda de preguntas y respuestas. Lo he acortado mucho solo a esta fase final porque eran muy largas, pero para que veáis cómo alguien que no es espírita ni profesa la doctrina, ella es verdad que es una persona creyente, pero cómo integró esa experiencia y qué fue lo que más le caló. ¿Podemos ver ese vídeo? ¿Por qué no contaste tu ECM hasta 30 años después? Que he dicho que yo consideraba que era un regalo para mí y como era un regalo para mí tenía que tenerlo para mí, guardado y demás. Pues sí, pues tiene que ver con el ego, tiene que ver con el egoísmo también, porque cuando uno recibe un regalo, pues tiene que compartirlo, tiene que darlo. Y no quiere ser juzgada, no quiere que cuando tú cuentes eso la gente opine y diga y tal, porque en definitiva también es miedo a la opinión. Vale, Esther, gracias por este momento. Tengo algunas dudas. ¿Por qué se considera experiencia pós-morte? Porque la medicina en este momento ya estaba por registrar que había una muerte física. Vale, es una pregunta. Porque, en mi punto de vista, enquanto intento ser espírita, es que, na verdade, algumas pessoas estão tendo experiências de como pode ser em outras ordens de vida que nós não conhecemos. Então, essas pessoas em um estado de desdobramento, não sei, poderiam estar aí vivenciando coisas para que podamos fazer o que tu estavas dizendo ao princípio, investigar, porque há evidências. Porque, na verdade, não há uma morte desta existência, por exemplo, desta mulher e de tantos outros. Eu creio que são espíritos que estão aqui, como nós outros encarnados, que por uma dada circunstância vão para outras vivências, que encontram, claro que temos esta certeza de entes queridos e tudo mais. E este estado que estas pessoas encontram, que é muito belo, que é tranquilo, que nos traz segurança, também é um estado, creio, que para demonstrar que podemos ter segurança, que vamos dizer, todavia sabemos que não é assim.
sempre, porque a depender do nosso estado de espírito, às vezes vamos encontrar quadros de umbral, que não vamos estar sempre tudo muito, não? Num paraíso de coisas bonitas, tranquilas, porque isso vai a depender muito de nós outros. Então, são coisas assim que às vezes penso, por que a ciência estaria chamando esta experiência de morte, quando, na verdade, sabemos que tampouco há uma morte física. E se queremos, para encerrar, e se queremos ter mais evidências, não poderíamos também fazer uma investigação ao revés? Quando os espíritos estão aqui, por exemplo, com a matéria do ectoplasma, também que poderíamos estar aí investigando. Vale, se aqui há um espírito materializado por um intermédio, significa que há uma vida? Então, eu creio que há um intercâmbio. Bueno. Quando não compreendemos aqui, intentamos por aí. Quando somos capazes de compreender, os espíritos nos põem mais experiências e mais coisas aqui. Então, son cosas que no es una pregunta, es un punto reflexivo. Pero yo te voy a poner ahora en el contexto. Tú estás claramente, os habéis dado cuenta cuando he puesto antes neurociencia y espiritismo. Tú estás claramente en el otro lado. Yo estoy aquí en el medio y entonces veo la parte de la ciencia y veo la parte del espiritismo, claro. Eso sería lo ideal. Eso sería hacia donde deberíamos ir, ¿no? La ciencia y esta parte del espiritismo, ¿no? Que trabajaran, que aunaran y que caminaran. Tú estás muy adelantada, le estás pidiendo mucho a una ciencia que todavía no reconoce nada, claro. Quiero decir, tú estás en el lado del espiritismo como yo y como cree, ¿no? Y sabe y tiene certeza de eso. Pero por contestar a la pregunta, ¿por qué la llaman experiencias cercanas a la muerte? También se llaman experiencias de casi muerte, pero se acuñó el término de experiencias cercanas a la muerte, porque evidentemente no hay una muerte física real de fin, ¿no? Y trascendencia, porque si no, no nos la contarían. Pero es verdad que si esa persona no fuera reanimada médicamente, no se le hiciera una reanimación, ¿no? Choque, ¿no? Fármacos, esa persona en pocos minutos moriría, trascendería en un porcentaje muy elevado. De hecho, no lo he dicho porque es que si no mi charla puede ser eterna, pero ¿por qué ahora? Porque mucha gente dice, wow, es que ahora hay muchas ECMs, muchas. No hay muchas ECMs, hay ECMs. Lo que pasa que ahora de unos años para acá las maniobras, la evolución médica, las maniobras de reanimación cardiopulmonar han avanzado muchísimo. Hay un desfibrilador en muchos sitios, la gente sabe un poquito más, llega cuando hay una parada en un minuto y medio o dos, hay un soporte vital avanzado y un médico que hay ahí. Entonces se reanima más, se sobrevive más, se cuenta más, ya está, ¿sabes? Es por eso. Y de casi muerte o cercanas a la muerte es porque, claro, que casi, pero lo recuperamos. Bueno, o yo también digo a veces, no le tocaba irse, no le tocaba, no era su momento. Porque es verdad, en la práctica clínica diaria, esto yo lo veo mucho, es cómo puede ser que estando aquí en el hospital, aquí que te llaman y que subes en 20 segundos o escaleras para arriba, para abajo, que te matas y estás todo y tú vas y haces todo rápido y no sale esa persona y no hay forma, incluso a veces no tiene tanta enfermedad y tú ves que perdonadme, un señor mayor en su casa con patología, enfermedad de lista larga, le pasa algo, llaman al médico del pueblo, viene el médico del pueblo, mientras llaman a la UCI, alguien le hace así, le sopla por la boca, tal, y tú dices, bueno, no sale, pero ni de coño. Y resulta que en 3 días el paciente está despierto y no ha tenido nada y ha salido y tú dices, ¡guau! Te vuela la cabeza. Pero cuando entiendes esa otra parte dices, tenía que seguir aquí, algo tenía que seguir aprendiendo y trabajando y haciendo. No sé si he contestado a tu pregunta o tal. Vale, ok. ¿Aquí? Vale. No paso esta zona. Venga, sí. José. Yo voy a ser muy breve. Es fantástico, genial que la ciencia dé estos pasos
es muy Ponte el micro, José, no sé. ¿Se me oye bien? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, que es genial, ¿no? Y te doy las gracias por las exposiciones que estás haciendo desde la ciencia. Genial. Solo quería hacer una recomendación, que vean la película Salvado por la Luz. Hay muchas. Vale. Pero esta es especial. Yo la vi. Sí. Solo quería invitar a que vean. Salvados por la Luz. Sí. Quando perdemos o corpo físico, então nos encontramos com nós outros mesmos. E tudo que eu tenho mirado, que eu já experiência de casa e morte, são sempre contos bonitos. Pero o que eu não entendo muito é porque não creio que todas as pessoas que desencarnam tenham esse encontro bonito. Há encontros também muito Sí. de mucho desespero, de... Sí, hay... Antes que sí. contestes, escuchamos una pregunta breve más y así puedes contestar las dos. Vale, ok. Has hablado, hola Esther, Hola. hablado de que tienes un 20 o 25% de casos que relatan, ¿no? Pero si fuera realmente así, ¿no tendría que ser un 80%, un 85%? Qué interesante, más de... te contesto también a eso, sí. Venga, voy con esa y luego con esa, porque es muy interesante y ahí estamos muchos. Sí hay experiencias cercanas a la muerte o experiencias en el límite, se llaman en la literatura negativas, ¿no? Porque no son vivencias tan bonitas, sí que las hay, pero las hay en un porcentaje muy bajo. Es verdad que me puedes preguntar, ¿y por qué no se cuentan? Pues no sé por qué no. Sí están descritas en los libros, sí están. Y es verdad que a lo mejor no las cuenta tan bien la gente porque puede ser que sean como más angustiosas y todavía les cueste más contarlas. No lo sé por qué, pero sí existen y se llaman experiencias cercanas a muerte negativas, ¿no? Y sí que existen, solo que no se cuentan tanto, ¿no? Es verdad que tendemos a contar siempre esta parte porque quizás la más frecuente, claro, es la más bonita y bueno, si realmente pensando, ¿no? Si tenemos que contar algo sobre qué va a pasar que no sabemos, pues mejor algo bonito, pero es verdad que existen y nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos que hay un umbral, hay un paso. De hecho, no sé si habéis escuchado a Monchi cuando, a ver si os habéis quedado con eso, cuando regresa al cuerpo, ha dicho, mi regreso al cuerpo no fue tan bonito, fue como de turbulencias, y eso no lo cuenta ahí, pero os lo voy a decir yo, eso me lo contó la primera vez, aquí en la grabación no lo contó. Ella, de hecho, era lo que peor llevaba de la experiencia, pasó por mientras regresaba al cuerpo, y todo esto es súper rápido, podemos entenderlo, habían muchísimas voces que la atormentaban y la acosaban, y le decían, fijaos lo que decían, ¿te vas a creer todo eso? Esto es mentira, si tú eres no sé qué, o sea, voces, no, realmente, esa fase fue muy angustiosa, Sí, entonces esa fase que duró nada, porque claro, el tiempo, hay una pérdida del control del tiempo, de la percepción del tiempo, fue muy rápido, pero muy angustiosa, porque era como burlones, ¿no? Como esos espíritus burlones, pero en negativo, ¿no? Y sí que lo hay. Y voy a esa pregunta que si no... eso que tú has dicho es muy interesante, porque dentro de la gente que estudia o que estamos dentro y que, ¿no?, en las tertulias, seguramente haya muchas más experiencias cercanas a la muerte. Pero ¿qué puede ocurrir ahí? Que posiblemente hay estudios que están empezando por ahí que no se acuerden. Como cuando, y el ejemplo un poco comparativo es con el sueño. Seguramente de aquí hay personas que sueñan muchísimo, otras que no sueñan nada, siempre soñamos, ¿no? Pero unas que sueñan muchísimo, todos los días, mucho, otras que nada y otros que, bueno, pues unos días más y otros menos. Pues ahí puede pasar algo así.
no se sabe, pero una de las hipótesis que se está trabajando por ahí es que pueda ocurrir como en el sueño, como los sueños, que haya personas, no sabemos por qué, que tienen durante una parada o durante un estado crítico de ese tipo una ECM, pero cuando vuelven no la recuerdan y no sabemos por qué. Claro, si es que si supiéramos todo, pues ya estaría el fin del cuento. Pero está bien, o sea, esa pregunta es súper, porque todo el mundo no me la hace, pero por ahí va. Seguro que hay mucho más, solo que pasar algo como los sueños, porque todos soñamos realmente, todos soñamos, pero ni siempre nos acordamos al despertar del sueño, y hay personas que dicen, yo no sueño casi nada, y otros, pues yo todas las noches hago unos viajes, esa soy yo, todas las noches viajo mucho, ¿eh? Y bueno, pues eso, dime. ¿Ustedes coordinación con médicos del mundo musulmán, del mundo hindú? El estudio es un estudio internacional nuestro de habla hispana, hospitales de Sudamérica, España, y bueno, es verdad que los holandeses de Pim van Lommel, que es el cardiólogo, que claro, nos lo he contado porque si no, no llegábamos, el cardiólogo que hizo el primer estudio prospectivo en el 2000, que también está integrado en el equipo. Pero no hay ningún... bueno, yo no tengo contacto, pero existen las experiencias... ¿Tu pregunta por qué va? ¿Por qué va encaminada? ¿Por si tienen o no tienen o cómo? Claro, no, vamos a ver, es que no me he metido ahí porque si no la charla era muy larga, pero las experiencias cercanas a la muerte existen desde todos los tiempos, en todas las culturas, y están documentadas, todos, hindúes, cultura oriental, todos, y suelen ser muy parecidas, muy parecidas. El hilo conductor es muy parecido. Y sí, en todas las épocas y en todas las culturas. ¿Vale? Ya, yo creo ya que me he pasado mucho. Muchísimas bueno, gracias a vosotros. Gracias.